Martí, Cuba, en 1971. Ilustrado en temas martianos y conocedor de los próceres latinoamericanos y caribeños. Sus artículos y ensayos sobre temas sociales, políticos, culturales, filosóficos e históricos, especialmente sobre diversas facetas del pensamiento de José Martí, han sido publicados en los periódicos Limón Diplomatique, Listín Diario, Diario Libre, Raima, Juventud Rebelde, Trabajadores, Tribuna de La Habana, Ahora, 5 de septiembre, El Habanero, El Caimán Barbudo, La Jiribilla, en la revista Cuba Socialista, Onda, Cauce y Sin Fundamento, en los sitios digitales Cuba Debate, Cuba Sí, Rebelión, Insula y Cubarte. Ha impartido conferencias en los foros nacionales e internacionales sobre diversos temas relacionados con el arte y la cultura en José Martí, la ética y la cultura en la revolución, el humanismo revolucionario de Martí y Fidel y los jóvenes artistas e intelectuales en defensa de la humanidad, de cuya red en Cuba es miembro fundador. Es autor además de la bibliografía para jóvenes José Martí, Por los caminos de la vida nueva, editorial Set de Belleza, Santa Clara, 2007, editorial CIP, Bucaramanga, Colombia, 2013. Aparece también en la selección de ensayos Corrientes Paralelas, ediciones Luminaria, Santi, Espíritus, 2008, República Dominicana y Espíritu, El Derecho a Vivir, Fundación Juan Bosch, 2014, y Antología de Poetas Cubanos y México y España. Ha participado como delegado en el 12º Congreso de la Organización Continental de Latinoamérica Caribeños de Estudiantes, en el 15 y en el 15º y 16º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, Argelia 2001 y Venezuela 2005 respectivamente, en el Foro Social Mundial de Porto Alegre 2005, en la Comisión Juvenil del Foro de Sao Paulo, en el 2º Foro Internacional de las Américas, Venezuela 2006, en el 8º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, el 7º Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios, el Encuentro Internacional contra el Terrorismo, las conferencias internacionales José Martí por el Equilibrio del Mundo 2003-2008. Se ha desempeñado como presidente nacional del Movimiento Juvenil Martiano durante 7 años, miembro de la Dirección Nacional de la Asociación de Hermanos Saiz, Jóvenes Artistas Intelectuales, jefe del Centro de Información y Documentación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Es miembro de la Asociación de Pedagogos de Cuba, de la Unión de Historiadores de Cuba, en 2007 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura del Corredor, la medalla Raúl Gómez García, por su aporte al desarrollo de la cultura cubana. Actualmente coordina el proyecto de prensa diaria dominicana en el Archivo General de la Nación y es vicepresidente de la Fundación Máximo Gómez. Carlos, posee un erudito de las obras martianas, que es a su vez gran cultor y conocedor de la vida de Bolívar y de Miranda, que hoy 14 de julio nos debemos a su estudio y saber de una compleja vida como militar, político, diplomático y político. Con ustedes, el profesor Carlos. Muchas gracias. Buen día a todas y a todos. Muchas gracias por la compañía. Me he puesto colorado con todo eso que ha dicho el embajador. Dice Raúl que cuando los demás se ponen a hablar bien de uno pone una cara poco agradable. No me gustan los errores. Yo prefiero hablar de aquí que de allí, porque no me siento a gusto hablando de espalda a Chávez, aunque sea una conferencia sobre Miranda. Nosotros los cubanos no sabíamos casi nada de Miranda, a pesar de que Miranda inició sus grandes peditos precisamente en Cuba. Nosotros conocíamos algo de Bolívar por Martí, que fue uno de los grandes promotores del pensamiento de Bolívar, a pesar de que Martí nace en La Habana 23 años después de que Bolívar esperara en la finca San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, Colombia, rodeado de unos pocos amigos fieles, calumniado por casi todos los principales hombres de las 5 naciones que había liberado
Martí, en su amplísima labor cultural de educación, desde los Estados Unidos, donde vivió 15 años de su vida, desplegó un ingente esfuerzo en que los pueblos de Hispanoamérica conocieran su propia historia, en todos los sentidos. No solamente habló de Bolívar, de quien habló bastante y por encima de lo que se decía en su tiempo, porque Bolívar, bueno, la historia de América en general ha sido la historia de un secuestro. La historia de América, la verdadera historia de los pueblos de América, ha sido secuestrada por las oligarquías en los últimos 200 años, de manera que la gente nuestra no se entere de dónde venimos. Porque si la gente sabe de dónde venimos, entonces puede entender mejor por qué estamos donde estamos y hacia dónde deberíamos ir. O por lo menos deberían saber hacia dónde no podrían nunca volver a ir. Por eso la historia ha sido escamoteada, edulcorada, y los grandes hombres como Bolívar, como Miranda, cuando no han podido ser borrados de esa historia, porque es imposible, porque ellos son esa historia, han sido escamoteados, han sido vilipendiados. Bolívar, hasta el advenimiento del comandante Chávez al gobierno de la República de Venezuela, fue visto mayormente como un dictador, una especie de Napoleón tropical. Por eso al proyecto de Chávez del bolivarianismo o de la alternativa bolivariana para la América encontró tantos escollos en una sedimentación cultural que se había venido fundamentando con los años por la misma oligarquía que le impidió a Bolívar entrar a Venezuela otra vez y lo obligó a morir pobre en la costa caribe de Colombia, la misma oligarquía que asesinó a Sucre en Berruecos, la misma oligarquía que terminó entregando a Miranda, porque lo vamos a ver luego. Bueno, el año 2004 yo formaba parte de un contingente de jóvenes que estaban a punto de graduarse en la universidad. Yo había empezado mi universidad tarde en la Escuela Superior del Partido en La Habana, y en ese año Fidel hace una convocatoria a todos los jóvenes que estaban en grado terminal en distintas materias para que ayudáramos a un proyecto que habían diseñado él y Chávez de formar en Cuba alrededor de 40.000 jóvenes luchadores sociales venezolanos, que luego se organizaron en el Frente Francisco de Miranda. Fuimos hacia allí, nos tocaba dar a nosotros como profesores guía de esos grupos, cada 45 días venía una nueva avanzada y nos tocaba dar la asignatura Pensamiento Bolivariano. A la tercera o cuarta avanzada nos encontramos con algo que no estaba previsto, y es que nosotros, impartiendo pensamiento bolivariano, empezamos a recibir opiniones de los muchachos que acababan de llegar a prepararse y a preguntarnos si tenía razón la oposición venezolana, que les estaba diciendo en ese momento que Chávez los había traicionado a ellos porque les había puesto al frente en el que ellos estaban organizando para defender y profundizar la revolución bolivariana el nombre de un traidor, Francisco de Miranda. Y tuvimos que dejar de dar clases de pensamiento bolivariano para centrarnos en dar clases del pensamiento mirandino, porque al final Bolívar no hace sino continuar la idea original de Francisco de Miranda. Y el gran homenaje de Bolívar a Miranda fue precisamente haberle puesto a la gran nación que fundó el 17 de diciembre de 1819 en el Congreso de Angostura, la Gran Colombia, el recuerdo de la idea mirandina de la Colombella, la tierra de Colón, como pensaba llamarle a los países que se confederarían en la América Meridional. Como ya se dijo, Miranda nace en Caracas en 1750, una ciudad conventual, según la define uno de los grandes historiadores mirandinos que ha tenido el continente americano y también Europa. Una persona muy conocida, reconocida y que forma parte también de la historia dominicana, el padre Láutico García, por aquella discusión filosófica que sostuvo con el profesor Bosch finalizando el año 62, unos días antes de las históricas elecciones en las que sale electo el profesor Bosch. El padre Láutico García y Bosch hacen un debate sobre si Bosch era o no comunista, y en gran medida el resultado de aquel debate tiene que ver con la elección de Bosch. Láutico García es uno de los grandes historiadores de Francisco de Miranda. Escribió un libro sobre Francisco de Miranda y el viejo imperio español, donde revela
todas las persecuciones de que fue víctima Miranda por parte de la Inquisición española. Bueno, y es precisamente Láutico García quien dice que esa Caracas donde nace Miranda es una Caracas conventual. Allí todo tenía que ver con lo que la Iglesia Católica, que era hegemónica, decidía. Cuántas veces se tenía que ir a misa en el día, cómo se debían vestir las personas. De ahí surge un nombre característico. Muchas veces se ha dicho que Bolívar era parte de la oligarquía mantuana, pero el nombre de Mantuano no se sabe de dónde viene, o poca gente lo conoce, y viene precisamente de esta división en castas tan recia que establece no solamente la monarquía, sino también la Iglesia Católica, que prohíbe, ante la demanda de las mujeres blancas, españolas o criollas, la posibilidad de que las mujeres mestizas pudieran ir a la iglesia, que era el acontecimiento social por excelencia, cubiertas con mantos. Por lo tanto, solo las mujeres de los criollos blancos de sangre limpia podían vestir esos mantos. El pueblo, como siempre, les endilgó el mote de mantuanos, y por extensión a la oligarquía venezolana se les siguió llamando mantuanos. Bueno, la Inquisición era parte del gobierno. Estaban surgiendo hacia la segunda mitad del siglo XVIII el sentimiento de la otredad en nuestra América. En el caso del Caribe, las posesiones hispanas del Caribe, Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, se habían venido dando fuertes encontronazos desde el inicio de esa década. En Cuba, por ejemplo, 1721, se habían alzado contra el monopolio, el estanco del tabaco, los vegueros. 3 sublevaciones tuvieron los vegueros cubanos en esa década contra el estanco del tabaco, una medida impuesta monopólica por el gobierno borbónico, que al asumir su monarquía había aplicado nuevas políticas a sus posesiones coloniales, había dividido, por ejemplo, el vasto virreinato del Perú en otros 2 nuevos virreinatos, el del Río de la Plata y el de la Nueva Granada, y establece la figura del oidor. Aquí en República Dominicana, o en Santo Domingo español, tiene lugar la sublevación de los capitanes en Santiago de los Caballeros. Eran sublevaciones que iban encaminadas no a la independencia ni a la liberación de los pueblos, sino a buscar mejoras en el gobierno y en determinados impuestos, determinadas medidas que los afectaban en su carácter de gremio. Todas esas sublevaciones tenían una consigna en común: viva el rey y muere el mal gobierno. Es decir, no querían eliminar el poder del rey. Esta es la circunstancia en la que nace Miranda en Caracas. La escolástica, como doctrina, establecía, ya saben, los dogmas de la iglesia, y la libertad de pensamiento estaba prohibida. Era perseguido todo el ideario iluminista francés que comienza a surgir a mediados de ese siglo y a discutirse en casi toda Europa, y por contrabando pasaba a América. Esos volúmenes eran parte del índice que había establecido el Santo Tribunal de la Inquisición, y quien fuera no solamente visto con algunos de aquellos ejemplares, que eran rarísimos, eran quemados los que se encontraban, sino el que se encontrara fuera sorprendido hablando sobre esos temas, sobre Voltaire, sobre Diderot, sobre D'Alembert, sobre los grandes enciclopedistas franceses, era automáticamente considerado enemigo de España, metido en un proceso inquisitorial, y tenía 2 destinos posibles: la cárcel o la muerte. Bueno, en ese ambiente nace Francisco de Miranda. Ya decía que el sentimiento criollo venía gestándose con una fuerza enorme hasta esta fecha, y hay un acontecimiento que ocurre con la familia de Miranda que viene en gran medida a marcar el destino de lo que será después el precursor de la independencia de América. En esa época había 2 carreras principales para darle lustre a las familias criollas, a diferencia de las familias hispanas. O entraba en una orden religiosa, para cuya entrada era menester un certificado de limpieza de sangre, certificado que también podía comprarse, o entrabas a la milicia. La milicia daba rango y los cargos también podían comprarse. Así que al final todo era cuestión de presupuesto y no tanto de nacimiento. El padre de Miranda era natural de las Islas Canarias. Era un comerciante en telas,
tenía su comercio en Caracas, había logrado acumular una gran fortuna y en función de esto había alcanzado notoriedad dentro de la sociedad. Al agruparse las milicias españolas que comienzan a crearse en América a partir de estas sublevaciones, tanto de la sublevación de los guerreros en Cuba como la sublevación de los capitanes aquí, o las sublevaciones que se desarrollan en la misma Venezuela contra la compañía guipuzcoana, que era una compañía monopólica que establecía qué productos podían exportarse, en qué calidades se pagaban y extorsionaban a los productores nacionales. Para enfrentar a estas sublevaciones, la sublevación de los comuneros en la Nueva Granada, lo que después será Colombia, que tiene un excelente monumento allá en el Gran Cañón del Chicamocha, dirigido por una mujer. Bueno, frente a estas sublevaciones, España no puede garantizar sus guerras en Europa, en el Pacífico, y además enfrentar estos movimientos que se están multiplicando en América, producto del surgimiento de ese sentimiento de diferencia entre el español peninsular y el español criollo nacido en América. No hablemos de las otras castas que estaban, por supuesto, marginadas, tanto el habitante originario en los pueblos, sobre todo continentales, donde no habían sido exterminados como lo habían sido en las islas del Caribe, como el nuevo elemento que había sido integrado a esa cosmogonía, que es el africano esclavizado en América, que ya comenzaba a formar parte del folclore y de la cultura americana. Bueno, el padre de Miranda es nombrado comandante de esa milicia, y también hay coincidencias en la historia. Yo hablé aquí de que la Gran Colombia se fundó el 17 de diciembre. Pero el juicio al padre de Miranda por ser acusado de mestizo y que tenían que destituirlo como comandante de esas milicias hasta que no probara su limpieza de sangre, comienza precisamente el 17 de diciembre. Y un 17 de diciembre de 1830 dará su último suspiro en Santa Marta, Colombia, el libertador de América. Por lo tanto, decía Martí, hay un hilo invisible que une a los hombres en la historia. Víctor Miranda, lo que estaba pasando con su padre, siente necesidad de darle brillo a su intelecto. Había estudiado ya en la universidad, que después será la Universidad Central de Bogotá, había hecho, por supuesto, dominaba ya el latín, dominaba algo de la filosofía escolástica, sobre todo la patrística, los padres de la filosofía escolástica, y necesitaba darle lustre a esa formación suya. Por eso decide irse a España, y en 1771 Miranda decide embarcar hacia la metrópoli. En España, ¿qué le esperan? Los primeros 2 años de llegada, muchas lecturas. Encuentra allí, o de manera pública, o sobre todo de manera solapada, encubierta, que los libros de los enciclopedistas se estaban leyendo. Aprende en esos 2 años italiano, francés e inglés, y puede leer en sus lenguas originales las obras de los grandes pensadores, no solo franceses, sino también los británicos. Allí se lee y compra La riqueza de las naciones de Adam Smith, que acaba de salir, ha sido publicada allí, la compra, y está entre sus primeros lectores. Bueno, a los 2 años Miranda logra comprar una patente de capitán. Ya le decía que los cargos también se compraban. Logra comprar una patente de capitán, y con ese cargo, con ese grado de capitán, es destinado a las tropas que están cercando Melilla, las posesiones españolas que, después de haber derrotado a los moros y expulsado de la península, España envía una avanzada y crea determinadas posesiones en la costa mediterránea del África. Ahí están, bueno, las que después serán grandes enclaves de prisiones. Fernando Po, ahí está, Gibraltar es parte de esas posesiones españolas, y hacia ahí es destinado Miranda. Está en este lugar alrededor de 2 años, y es ahí donde de verdad comienza él a pensar ya como un iluminista. Empieza a pensar, a raíz de su intercambio como un oficial peruano que es destinado también a este lugar y que lleva un cargamento de libros enormes recién publicados en Francia y en Inglaterra, y Miranda comienza con sus tertulias que lo llevarán a provocar la ira de la Inquisición. Se fija desde Melilla la Inquisición en este joven oficial español, y comienzan a elaborarle el expediente
que más tarde ocasionará su primera orden de apresamiento. Bueno, Miranda desde Melilla está escribiendo constantemente, solicitando ascensos, solicitando promociones, está pidiendo que le den puestos en lugares de peligro, que lo dejen dirigir operaciones. Ha estudiado geometría, ha estudiado artillería, ha estudiado varias ciencias aplicadas al arte militar porque quiere convertirse en un militar de prestigio. Y no escatima elogios hacia su majestad ni hacia los principales ministros para lograr ganarse su simpatía. Miranda, finalmente estos reconocimientos que va obteniendo Miranda, porque sus ideas son puestas en práctica y los beneficios de los resultados de esas ideas, que son muy positivos, en lugar de dárselo a Miranda se le dan a otros oficiales y comienzan los conflictos de Miranda, que reclaman su autoría respecto a determinadas ideas que dieron muy buenos resultados desde el punto de vista militar. Ante las insubordinaciones de Miranda y sus protestas permanentes, es mandado a buscar por el ministro que regía el inspector general del ejército, regía toda la organización militar del ejército. Este hombre acusa a Miranda de ser un indisciplinado, de ser un desobediente, de ser un recalcitrante, y le propone como salida irse en el ejército expedicionario que estaba listo para zarpar hacia América, porque habían entrado Francia y España en alianza para combatir a Inglaterra, y en 1776 había comenzado en América un gran acontecimiento que conmoverá los cimientos de la América y el pensamiento de Francisco de Miranda, la revolución de independencia de las 13 colonias norteamericanas en su lucha dirigida por Washington contra la metrópoli inglesa. Bueno, Miranda forma parte de esa expedición con destino a Cuba, a las órdenes de Juan Manuel de Cajigal, un general español nacido en Cuba, y Miranda, por su carácter de políglota, su vasta cultura y su carácter afable, es convertido en edecán de Juan Manuel de Cajigal. Llegados a La Habana, se preparan dos grandes expediciones, porque el gobernador de la Luisiana española, recuerden, estamos hablando de 1780, en 1762 Inglaterra, al estallar la guerra, había invadido La Habana. Tiene La Habana ocupada hasta 1763, en que es canjeada a España por la Florida, que hasta ese momento había sido española, pasa a ser inglesa, y también la Luisiana. Bueno, España tiene cercada a la posesión más occidental de la Florida inglesa, la ciudad de Pensacola, un enclave que controlaba el acceso a la entrada del Mississippi, y Miranda forma parte de la expedición que va en auxilio de los que ya tenían cercada a Pensacola. Miranda va en un segundo escalón. En un primer escalón sale una avanzada, entran en combate, los ingleses se hacen fuertes en las murallas de Pensacola, en el fortín, y es necesario nuevos refuerzos, nuevas armas, y para esto Miranda encabeza una colecta de dineros y joyas que entre los hombres más acaudalados de La Habana y las mujeres la donan para convertir esa joya en dinero para proteger, reforzar los ejércitos que estaban cercando Pensacola. En mayo de 1781 ocurre la toma de Pensacola. Las tropas españolas entran y obtienen el rendimiento de las tropas inglesas. Se hacen prisioneros de ambos bandos. Esos prisioneros, sobre todo los prisioneros españoles, son concentrados en Jamaica, propiedad y principal enclave de Inglaterra. En el mismo momento en que están obteniendo la victoria de Pensacola en mayo de 1781, ha ocurrido desde el año anterior en América, como parte de todo esto que veníamos hablando, del sentimiento del criollismo, de las medidas exageradas en materia comercial que estaba aplicando España, ha surgido la gran revolución de los indígenas en los Andes peruanos. El sucesor, uno de los descendientes por línea materna del Inca Huayna Cápac, que con el nombre de Túpac Amaru II se ha alzado en armas desde 1780, es descuartizado después de haber sido traicionado y hecho prisionero en mayo de 1781. Ese mismo año, en noviembre, es también descuartizado igual el otro gran jefe
de las sublevaciones andinas de 1781, Túpac Katari, del que tanto Evo ha hablado. Es Túpac Katari quien en el momento de ser descuartizado está diciendo: me matan pero volveré hecho millones. Evo ha hablado mucho de esa noticia. Estoy hablando de dos acontecimientos que están ocurriendo de manera lineal. Miranda se enterará de estos alzamientos en Dinamarca, después de haberse escapado del ejército español huyéndole a la Inquisición, después de haber estado en los Estados Unidos y conocido a Washington, a Jefferson, a Lincoln, ser amigo de ellos, y haber pasado por las cortes más brillantes de europeas, incluyendo la corte rusa, y haber tenido los favores de Catalina la Grande, que ante la protesta, yo aquí he dado como un brinco, me quedan como 10 minutos y todavía no he salido de Cuba, imagínate. Bueno, el caso es que Miranda participa en la toma de Pensacola en el 81, participa en la toma de las Bahamas en el 82, rinde en Nassau en el 82 como preludio al gran ataque hispano a Jamaica para acabar de despojar a Inglaterra de sus colonias americanas. Se concentran aquí en Cabo Francés, actual Cabo Haitiano. Ahí se concentra el Estado Mayor de la Armada francesa, hispano-francesa, y Miranda, cuando termina la victoria sobre Pensacola, designado por Cajigal para trasladarse hacia Jamaica a colegiar con los ingleses una entrega de prisioneros. Lleva dos misiones. La misión oficial es lograr el canje de prisioneros. La misión encubierta, la misión de inteligencia que se le ha asignado a partir de su dominio del inglés y de su don de gente, es revisar las fortificaciones principales de la isla y crear mapas de manera que pudieran eso serle útil a los ejércitos hispano-franceses para el ataque definitivo contra Jamaica. Miranda cumple todas esas misiones y además compra libros. El jefe militar del ejército español en el Caribe tiene la triste idea de que los prisioneros devueltos, los prisioneros ingleses que son devueltos a Inglaterra, se concentran en Nueva York, con lo cual los pone otra vez al servicio del ejército inglés contra las tropas de los libertadores norteamericanos. Miranda critica esa medida. Esa crítica de Miranda, junto a una orden de aprehensión que ya ha dado la Inquisición por haber Miranda hablado de Voltaire, era un admirador de Voltaire, y por haber conversado en una tertulia en bien de Voltaire y del derecho del hombre a pensar como quiera, y la separación de la iglesia y el Estado, y el espíritu de las leyes de Montesquieu, Miranda es mandado a apresar de inmediatamente como un hombre peligroso y enemigo mortal de la corona. Esa orden llega cuando Miranda está organizando la toma, junto con Cajigal, la toma de las Bahamas. Cajigal se entera de esto, lo ayuda, lo apoya, lo protege, no acepta la orden del rey de apresar a Miranda. Incluso cuando ya es tomada